Sindicato Mexicano de Electricistas. Pensamos que este tipo de reconocimientos contribuyen a visibilizar el tema de los derechos humanos, una tarea realmente de la mayor importancia, es decir, aparte de su función propiamente de reconocer la lucha de personalidades a favor de la justicia, a favor de la dignidad de todas las personas, cumplen con esta función de poner sobre la mesa y poner en la atención de medios y del público en general el tema de los derechos humanos. Me parece que es fundamental porque es un tema que aún se conoce demasiado poco en la sociedad en general. Y a veces este tema lo perdemos de vista quienes trabajamos profesionalmente o quienes militamos o quienes hacemos activismo en instituciones y organismos defensores de derechos humanos. Como estamos día con día, y ese es nuestro tema, a veces pensamos que este es, digamos, como el tema de todos los demás. Ya a pocos metros en la calle, muchísima gente está pensando en otras cosas y no en el tema de los derechos humanos. Afuera, digamos, prevalecen otro tipo de temas, otro tipo de preocupaciones, otro tipo de intereses, y para colmo, ¿no?, el tema de los derechos humanos tiene mala prensa en general, ¿no? Es decir, muchos medios de comunicación, con sus honrosísimas excepciones, presentan este tema prácticamente como una amenaza al orden, a la estabilidad y al principio de autoridad, y presentan también a las comisiones y en general a los organismos defensores de derechos humanos como instituciones que defienden delincuentes. Sabemos bien que no es cierto, pero mucha gente convierte eso, digamos, en una verdad inapelable, y entonces hay que trabajar particularmente duro y en forma intensa y sistemática para ir, digamos, desacreditando esas versiones y presentar, digamos, una versión mucho más justa y adecuada de lo que realmente hacemos desde aquí y desde muchos otros lugares, afortunadamente, de la sociedad civil. Así es de que me parece que todo esto contribuye con su granito de arena a formar una cultura de respeto a los derechos humanos. Vamos a pasar a hacer la semblanza de los nominados y que el día de hoy dicen ganadores, pero yo creo que son distinguidos nominados para recibir este reconocimiento. Ignacio del Valle Medina. Ignacio del Valle nació el 31 de julio de 1956 y fue el último de sus 8 hermanos. Inició estudios de sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México, que no culminó, por dedicarle más tiempo a la lucha, decisión que tomó cuando en una protesta por desalojo de unos predios de Ecatepec vio a una niña gravemente herida como consecuencia de la fuerte represión que sufrieron los colonos. En ese momento pensó: le voy a dedicar no el tiempo que pueda, sino todo mi tiempo a la lucha. Por esto, y por su trayectoria política, hablar de Ignacio del Valle Medina es hablar de un activista social nato. En Atenco, el machete y el paliacate siguen en pie junto a Ignacio del Valle. Hermano Gavino Palomares, este hombre es lo más cercano a un juglar. Recorre los caminos divulgando sus cantares, contando historias, tocando su música y recogiendo el sentimiento y la problemática de su pueblo para luego plasmarlo en sus canciones. Gavino Palomares es considerado por la crítica como uno de los principales exponentes del llamado Nuevo Canto, ahora también conocido como Trova, al lado de figuras de la talla de Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Mercedes Sosa, Luis Eduardo Auté, Tania Libertad, Oscar Chávez, Chico Buarque, Eugenia León y Pete Seeger. Y aquí falta, y yo menciono a nuestra Amparo Chihuahua. En reconocimiento a su trayectoria artística que ha desarrollado ininterrumpidamente por más de 40 años, recibe la medalla al mérito artístico en 2008
que otorga la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y en 2012 el Gobierno de la Ciudad de México le rinde homenaje por 40 años de trayectoria. En buena y muy gran medida de Carlos Mendoza y todo un equipo de videastas, cineastas, gente de los medios, de cuequeros y de todas las escuelas habidas y por haber, que han participado en este gran proyecto de comunicación popular alternativa. Bueno, pues el Canal 6 de Julio es un colectivo que está por cumplir 25 años produciendo documentales sobre temas políticos, sociales y económicos que han sido insuficientes o tendenciosamente abordados por los medios hegemónicos mexicanos. En este sentido, puede ser definido como un medio audiovisual alternativo. Sus propios integrantes explican la presencia de este proyecto en razón del interés de un público que, al adquirir las copias de sus trabajos, antes en videocassettes, ahora en discos, DVDs, ha hecho posible la subsistencia de esta productora. Tal característica hace que el Canal 6 de Julio se defina como un proyecto autogestivo. Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. El 14 de diciembre de 1914 se funda el Sindicato de Empleados y Obreros del Ramo Eléctrico, con la participación de trabajadores electricistas de la Mexican Light and Power, telefonistas, electricistas privados y trabajadores tranviarios. En ese mismo año cambian su nombre por el de Sindicato Mexicano de Electricistas, cuyo lema inicial fue Salud y Revolución Social. El 27 de septiembre de 1960, el ESME participó en las acciones para la nacionalización de la industria eléctrica, plasmada en la parte final del párrafo sexto del artículo 27 constitucional. El presidente, licenciado Adolfo López Mateos, decretó la nacionalización de la industria eléctrica y el 29 de diciembre de ese mismo año, 1960, se modificó el párrafo sexto del artículo 27 constitucional para establecer que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgan concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. A partir de la crisis política y económica que tiene su punto álgido en el movimiento estudiantil de 1968, tuvo apoyo por parte de los sindicatos ferrocarrileros y Sindicato de Trabajadores Mineros de la República. En 2009, aprovechando la noche del sábado 11 de octubre, noche de fútbol, y como hacen los pillos cuando se reúnen en la oscuridad, el gobierno federal ordena el despliegue de toda la fuerza del Estado para ocupar las instalaciones y los centros de trabajo de Luz y Fuerza del Centro, empresa que por una pésima decisión presidencial será liquidada y sus miles de trabajadores agrupados en el Sindicato Mexicano de Electricistas lanzados al desempleo, dejando también en la indefensión jurídica a 22,000 jubilados. Así, bajo los argumentos de baja rentabilidad empresarial, corrupción y gastos excesivos, los electricistas fueron sacados a punta de fusil de sus centros de trabajo. Su único delito era ganar honradamente el sustento de sus familias. Una vez más, son los trabajadores quienes pagan la mala y corrupta administración gubernamental. A más de 4 años de estos acontecimientos, lejos de que el artero golpe perpetrado contra el ESME, aquel aciago 11 de octubre de 2009, haya minado la fuerza de sus miembros, su lucha se ha renovado, con marchas, plantones, 2 huelgas de hambre en la que participaron más de 100 compañeras y compañeros dispuestos a dar su vida en defensa de su país,
su empleo y sus familias, porque existe la franca convicción, como en muchos millones de mexicanos, de que debemos unirnos a una sola voz en la defensa de nuestros derechos laborales para recobrar nuestro empleo. Pero de igual forma, salvaguardar, al lado de organizaciones sociales, nuestros recursos energéticos que son y deben ser propiedad de la nación, en contra de las pretensiones neoliberales de entregarlo a las firmas privadas, tanto del país como multinacionales, y jamás claudicar en la lucha, resistiendo todos los embates del gobierno. El SME, con sus casi 99 años de lucha y ejemplo combativo, sigue y seguirá siendo el sindicato industrial más antiguo de México. En nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, primero queremos señalar quién puede cuestionar a los integrantes de este foro permanente por la Comisión de la Verdad y quién puede cuestionar a los integrantes del Comité del 68 y quién puede cuestionar la vida y obra del gran escritor Carlos Montemayor. Y aquí, con mucho respeto, saludamos a Susi, viuda de don Carlos Montemayor, a Susi, su hija, aquí presente, que han estado en muchas ocasiones en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Los trabajadores. Este reconocimiento 2013, Carlos Montemayor, es a todos los trabajadores que se mantuvieron firmes por defender no nada más su trabajo, sino por defender una organización sindical que va a cumplir 99 años el próximo 14 de diciembre, por defender la industria eléctrica nacional, por defender nuestra legalidad, nuestro derecho a la justicia en este país. Ante una crisis gubernamental e institucional, donde hay una clase política gobernante que tiene secuestradas a las instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, como la presidencia de este país y también instituciones de derechos humanos. Ante esa crisis institucional y gubernamental, hoy lo único que nos queda es mantener la lucha social por defender lo que por derecho nos corresponde. ¿Cuántas cosas dijeron de los electricistas? Que ganábamos mucho, que por culpa de nosotros las tarifas eran caras, que había una enorme corrupción dentro del sindicato, dentro de la empresa. Pero lo más grave de entender en este país es la crisis social por la cual estamos atravesando todos. Más de 70,000 muertos en el país, producto de su guerra estúpida del crimen organizado. Más de 60 millones de mexicanos sumidos en la pobreza. Tenemos a los hombres más ricos, multimillonarios del país, y en esa crisis social decían: estamos con ustedes en su lucha. Nos despojaron de nuestro trabajo. A los capitalinos los despojaron de su empresa pública Luz y Fuerza, y hoy nos quieren despojar a todos del petróleo y la electricidad. Entonces nos preguntamos: ¿hasta cuándo seremos capaces los mexicanos de levantar la voz y decir ya basta y defender lo que por derecho nos corresponde? Vaya entonces nuestro agradecimiento. A nosotros nos quisieron sobornar, nos persiguieron, encarcelaron a compañeros, nos han asesinado a compañeros, y aquí estamos dando la cara y de frente ante ustedes, porque no vamos a aceptar las migajas del gobierno. Nos vamos a quedar en este país a luchar hasta donde nos dé, compañeros. Si es nuestra vida, aquí estaremos, porque si no lo hacemos, las futuras generaciones no tendrán ningún
futuro de empleo digno y vida digna. Vaya entonces mi mensaje y agradecimiento a todos ustedes por defender al Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias. Es corriente porque corre, se gran velocidad, se transporta por el cable, usando la inmediatez. Es cortante porque corre, se llama electricidad, totalmente indispensable, aunque a veces no la ves. En luz y fuerza, mucha energía, nos ilumina, mueve el viento y da calor. Para la industria y la economía, es el impulso que mueve cualquier motor. En 1903, desde Necaxa arrancó, varias décadas después, todo se electrificó. 1960, la nacionalización fue para tomar en cuenta hasta el último rincón. De luz y fuerza, mucha energía, nos ilumina, mueve el viento y da calor. Para la industria y la economía, es el impulso que mueve cualquier motor. Actualmente hay instaladas 500 generadoras, 27 son privadas y no se advierten mejoras. La política hoy en día todo lo administra mal, la industria de la energía es patrimonio nacional. De luz y fuerza, mucha energía, nos ilumina, mueve el viento y da calor.